Dios. Gloria al Señor, queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Estamos en esta hora para también poder recibir la palabra del Señor. Aleluya. Y qué mejor manera de hacerlo que con un corazón dispuesto. Amén, hermanos. Alabado sea Cristo. Vamos a ir a la Biblia. Abran sus Biblias un momento. Me acompañan al libro de Nehemías, amén. Nehemías capítulo 1, vamos al libro de Nehemías. Bendito sea el nombre del Señor. Saludamos a nuestros hermanos también que puedan conectarse, ¿no? Gloria al Señor a través de estos medios. Alabado sea Cristo. Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 11. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. ¿Cuántos ya lo encontraron? Gloria al Señor. Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 11. Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 11. Vamos a capítulo 1 de Nehemías, versículos del 1 al 11. Y vamos a leer esta porción de la palabra del Señor para empezar nuestro mensaje. ¿Cuántos ya lo encontraron, hermanos? Gloria al Señor. Libro de Nehemías, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Voy a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, verso 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dice el verso 4, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre.
Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía, dice, de copero al rey. El tema de esta noche es el siguiente: quebrantados para servir. Amén, hermanos. Quebrantados para servir. Oremos al Señor y que Dios sea edificándonos y bendiciéndonos en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te agradecemos, amado Señor Todopoderoso, Padre Santo. Gracias en esta noche que nos bendices con este tiempo de poder reunirnos, congregarnos. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están presentes. Y cuánto más, Señor, estamos agradecidos por este momento en el cual vamos a predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta noche hables a nuestro corazón, que nos edifiques, nos confrontes, pero también, Señor, nos consueles y nos des esa palabra viva, fresca hacia nuestra vida. Habla no solo a nosotros, sino también a aquellos que puedan ver esta transmisión y puedan también, Señor, abrir su corazón para que reciban tu palabra en esta noche. Por lo cual te ruego, mi Dios, usa mi vida como instrumento para predicar este mensaje. Háblanos, Señor. Necesitamos tu palabra, necesitamos oírte a ti. Te lo pedimos en esta noche. Edifícanos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Pueden tomar asiento. El tema de esta noche lo he titulado Quebrantados para servir. Amén, hermanos. Quebrantados para servir. A menudo, hermanos, escucho a muchos cristianos con anhelos muy profundos de servir a Dios. Y cuando escucho a algunos cristianos que tienen ese anhelo de servir a Dios, de ser instrumentos en su obra, eso es alentador. Amén, hermanos. Es alentador y es provechoso, es bueno tener esos anhelos en nuestro corazón, el de servir a Dios. Amén, hermanos. Sin embargo, muchas veces nos detenemos a pensar, ¿qué hace que mi servicio a Dios sea conforme a su voluntad? Amén, hermanos. ¿Acaso hay un paso previo antes de ser comisionado para una misión, un ministerio, una tarea en la obra del Señor? Es decir, hay algo como una especie de requisito, lo cual nos hace aptos o nos capacita para poder desempeñar efectivamente una misión, un ministerio o una tarea dentro de la obra del Señor. Podríamos responder que sí, necesitamos en cierta forma conocimiento para poder desempeñarnos bien. Necesitamos la ayuda de Dios, amén, para poder hacer la obra que Dios nos manda. Pero más allá de todo eso, hay algo que es importante y es un requisito. Si usted ha sido llamado por Dios o Dios pone en su corazón hacer algo para su obra, sepa que debe conocer y experimentar el quebrantamiento. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pastor, yo pensaba que solo necesitaba conocimiento y el conocimiento es bueno. Amén. Yo pensé que solo necesitaba depender de Dios. Y claro que tenemos que depender de Dios. Pero también hay algo que necesitamos experimentar en nuestra vida y es el quebrantamiento.
Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a ser quebrantados para la obra del Señor? Por eso cuando hablamos acerca del servicio, no estamos hablando solamente de hacer la tarea hasta un cierto punto o hasta donde nos alcance gloria al Señor, nos alcance el gozo, sino estamos hablando de realmente identificarnos con la misión a la cual hemos sido llamados. Amén, hermano. Y para eso es importante el quebrantamiento. Sepan, hermanos, que el quebrantarse o quebrantamiento es humillar el corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria del Señor. ¿Qué cosa es quebrantarse entonces? ¿Qué es el quebrantamiento? Es humillar el corazón. Amén. Hacerlo humilde, hacerlo sumiso, manso, receptivo a la voluntad de Dios. Porque por lo general nuestro corazón es orgulloso, anhela las cosas de aquí. Amén. No se quiere sujetar muchas veces a los mandatos de Dios, a la palabra de Dios, a la dirección de Dios. A veces Dios nos está mandando a cierto punto, en cierta dirección, pero el corazón dice, no vayas por ahí porque por ahí se asoma el dolor, se asoma la crisis, no vayas por ahí, ve por este camino que es más fácil. A su nombre sea la gloria del Señor. Entonces, para realizar o para servir a Dios, necesitamos experimentar el quebrantamiento. Amén, hermanos. Ahora yo no sé cuántos de aquí quieran de corazón servir a Dios. Amén. Quizá usted se ha propuesto en este año, yo este año voy a servir a Dios. Quizás el año pasado no fue mi servicio como debió, pero este año voy a servirle a Dios de todo corazón. Si usted es esa persona, déjeme decirle que tiene que conocer el quebrantamiento en este año. A su nombre sea la gloria de Dios. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Cuando vemos el caso de Nehemías, vemos que Nehemías, según lo que nos dice el versículo 1, que dice la Biblia, amén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20. ¿Dónde estaba Nehemías? Estando yo en Susa. ¿Qué dice luego? Capital del reino. Hermanos, en los tiempos de Nehemías, Nehemías estaba en Susa. Susa era la capital de Persia. Y el trabajo al cual se desempeñaba este hombre conocido como Nehemías era ser el copero del rey. Es decir, Nehemías probaba primero el vino, porque constantemente pasaba que cuando se quería matar a un rey, se le envenenaba la comida o con lo que se alimentaba al rey. Por eso que había que tener mucho cuidado con lo que el rey consumía. Y por eso antes de que el rey probara un bocado de la comida o probara siquiera un sorbo de la bebida, había alguien que probaba primero. En caso si estaba envenenado, él moría, pero el rey vivía, ¿no? Entonces, Nehemías tenía ese oficio. Nehemías era el que probaba primero la comida antes que el rey lo probara. Amén, hermanos. De hecho, este cargo que tenía Nehemías era un cargo tan importante que en sus tiempos era considerado incluso como un primer ministro del rey. Era una persona importante. Alabado sea el Señor. Pero Nehemías, pasa algo con Nehemías, y es que pasa, hermanos, con muchos siervos de Dios, que a pesar de que están viviendo una buena vida, acomodada, con muchas, gloria al Señor, con mejores condiciones que algunas otras personas, siempre tienen un interés por su pueblo. A su nombre sea la gloria del Señor. Nehemías vivía bien. Nehemías tenía, gloria al Señor, un buen, digámoslo así, un buen sueldo. Nehemías tenía, gloria al nombre de Jesús, un buen estatus social. Pero había algo que pasaba con Nehemías. Nehemías estaba interesado cómo estaba su gente. Amén, hermanos.
¿Cómo estaba su gente? ¿En qué condición estaban? Alabado sea el nombre del Señor. Porque para el tiempo de Nehemías también vemos que en Judá había experimentado lo que se conoce, hermanos, como una invasión de parte de Babilonia. Amén, hermanos. Es por eso que Nehemías tan pronto está ahí y viene su hermano. Fíjese lo que hace en el versículo 2, que dice la Biblia, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones, ¿de dónde? De Judá, y les pregunté. ¿Qué preguntó? Por los judíos. ¿Qué preguntó por los judíos? Que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Amén, hermanos. Fíjese que Nehemías, aun cuando él vivía bien, nunca se olvidó de su pueblo. Pasa lo mismo con Moisés. Moisés vivía, gloria al Señor, amén, vivía casi como un hijo del faraón, porque era adoptado por la hija del faraón, era un miembro de la familia real, pero aún así dice que él veía a sus hermanos los hebreos que trabajaban para el faraón y él se dolía por su pueblo. Amén, hermanos. Siempre hay esa característica de los siervos de Dios. Pero hay algo que pasa aquí con Nehemías. Hay algo que lo saca de su comodidad. Hay algo que sucede en la vida de Nehemías. Y es que Nehemías preguntó acerca de los judíos. Preguntó cómo estaban. Preguntó cuál era su situación. ¿Y qué dice el versículo 3? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí. ¿Qué pasó? En la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado. Y sus puertas quemadas a fuego. Gloria a Dios. Mire, la noticia que recibe Nehemías es una noticia desgarradora, desalentadora. Nehemías estaba esperando por lo menos que su pueblo se encontrara bien, o por lo menos que su pueblo estuviera, gloria a Dios, por lo menos estando en óptimas condiciones. Pero este hermano le da la noticia y le dice, Nehemías, nuestro pueblo está agonizando. Y no solo está agonizando, sino que hay gente de otros pueblos que se están burlando de nuestro pueblo. Cómo se está la gente, gloria a Dios, aleluya, pasando muchas cosas difíciles, cosas horribles. Alabado sea el nombre del Señor. Y Nehemías, cuando escucha estas cosas, dice el verso 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjese que hay algo muy interesante con lo que pasa con Nehemías. Cuando Nehemías escucha esta palabra, esta mala noticia de parte de sus hermanos, Nehemías reacciona, hermanos, con un dolor tan profundo que lo llevó al quebrantamiento. Amén, hermanos. Nehemías no solo sintió un pesar, Nehemías no solo sintió tristeza, Nehemías fue quebrantado. A su nombre sea la gloria de Dios. Nehemías no solo tuvo tristeza, no solo tuvo pesar, Nehemías se quebrantó por su pueblo. Porque la Biblia dice que Nehemías se sentó, lloró. Y no solo lloró, hizo duelo por algunos días. Se dolió en lo muy profundo de él. Pero no solo hizo eso, ¿qué más hizo? Ayunó. Amén. Y no solo ayunó, sino ¿qué más hizo? Y oró delante de Dios. Amén, hermanos. Nehemías se quebrantó. Amén. Y quebrantarse, queridos hermanos, es romperse, debilitarse en compasión por el sufrimiento ajeno. Ahí vemos que Nehemías no era un hombre indiferente. Amén, hermanos. Nehemías, cuando escuchó la noticia de su pueblo, Nehemías, como que esa noticia le hubiera caído como un balde de agua fría sobre él. Y Nehemías reaccionó con quebranto ante esa noticia.
Gloria al Señor. Dios, incluso hermanos, Dios permitió que Nehemías escuchara esa noticia porque quería prepararlo para la misión que le iba a encomendar. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Fíjese que ese quebranto en la vida de Nehemías, ese quebrantamiento en la vida de Nehemías sirvió como una preparación para la misión a la cual Dios le estaba encomendando. A su nombre sea la gloria de Dios. Es casi un patrón, o sea que se repite muchas veces. Es un patrón recurrente notar que los hombres de Dios o las mujeres de Dios son quebrantados antes de ser enviados a la misión. Amén, hermanos. Porque no puedes ser efectivo en tu servicio a Dios si antes no eres quebrantado. Nehemías tuvo que ser quebrantado porque era un tiempo de preparación. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos de nosotros rápidamente queremos servir en la viña del Señor sin pensar que antes de servirle primero necesitamos ser quebrantados? Amén, hermanos. La tarea de Nehemías a la cual Dios le estaba mandando no era una tarea pequeña, no era una tarea sencilla, no era una tarea fácil. Amén, hermanos. Porque Nehemías iba a encontrar que el pueblo de Judá había abandonado las esperanzas y ya prácticamente ya no estaban en su idea, en su mente, volver a construir la ciudad o el muro. O sea, estaban derrotados. Amén. Mentalmente estos hombres ya estaban en desesperanza. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvieron así? Casi 13 años. O sea, un pueblo desalentado, sin esperanza, sin ánimo de trabajar. Alabado sea Dios. Ahora imagínese que Nehemías va, pero no sienta esa necesidad, no sienta en su corazón, en lo más profundo de su ser. Alabado sea el Señor. Imagínese si Nehemías fuera un hombre indiferente. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Nehemías no solo encontraría un pueblo desmotivado, sino un pueblo sin esperanza en Dios. Amén. Esta no era una misión para un hombre indiferente. Y no puede uno hacer la misión siendo indiferente. Si Dios te ha llamado a un ministerio, si Dios te ha llamado a una tarea, si Dios te ha llamado a una misión, no puedes ser indiferente. Porque ningún hombre o mujer indiferente ha hecho algo de provecho a su prójimo y a la obra del Señor. Un hombre indiferente jamás va a poder hacer correctamente la obra de Dios. Amén, hermanos. Porque el que es indiferente, pues no le importa, no le interesa. No siente ese dolor, no siente esa necesidad, no siente esa urgencia. ¿Y por qué no siento eso nada, pastor? Porque no ha sido quebrantado para esa tarea. A su nombre sea la gloria de Dios. En una ocasión nuestro Señor Jesucristo, cuando quería enseñarle a los fariseos sobre quién era su prójimo, el Señor habló sobre una parábola en la cual dijo que en un caminar había un hombre tirado en medio del camino y ese hombre estaba golpeado, casi medio muerto. Y ese hombre estaba en esas condiciones y dice que por ahí pasaba un sacerdote. Y el sacerdote cuando pasa por ahí lo ve que el hombre está golpeado, ve que el hombre está medio muerto, lo rodea y se pasa de frente. Luego viene otro, un levita. Igual lo ve al hombre casi medio muerto. Y lo que hace el levita es también lo ve. Ve que el hombre está mal, no se puede levantar. Y también bordea y se va de frente. Hasta que por ahí pasaba un samaritano. Un hombre que no tenía, gloria al Señor, religión como un fariseo, como un levita. Pero este hombre tuvo compasión por ese hombre. Y lo que hizo por ese hombre es, primero, lo cargó, limpió sus heridas con aceite, lo cargó en su animalito y se lo llevó a un lugar donde puedan atenderlo mejor.
Fíjese, estos dos hombres, a pesar de que eran sacerdote y levita, tenían un ministerio, pero no tenían compasión, eran indiferentes. Este hombre samaritano quizás conocía poco de la ley, pero era un hombre que tenía compasión por su prójimo. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria de Dios. A su nombre. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Por eso el quebrantarse, el quebrantamiento es necesario. ¿Cómo vas a identificarte con la gente en necesidad? ¿Cómo vas a identificarte con las personas si tú eres indiferente? Amén, hermanos. Y acuérdese bien, el indiferente nunca ha hecho nada de provecho a su prójimo o a la obra del Señor. Y tristemente hoy en día contamos a veces con muchos hermanos indiferentes. No muchos están dispuestos a ser quebrantados para servir a Dios. Fíjese lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 25. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 25. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46. Amén. Lleva por título ahí el juicio de las naciones. ¿Cuántos lo tienen ahí? Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Escuche lo que dice la Biblia. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas, dice, delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, ¿quién es el rey? Jesucristo. Amén. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿qué le dice a las ovejas? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mira lo que le dice el Señor aquí. Porque tuve hambre. ¿Está leyendo ahí conmigo? Amén. Porque tuve hambre. ¿Y qué dice el Señor? Y me diste de comer. Tuve sed. ¿Y me diste de qué? De beber. Fui forastero. Y me recogiste. Estuve desnudo. Y me cubriste. Enfermo. Y me visitaste. En la cárcel. Y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Fíjese que los justos, es decir, las ovejas del Señor, le preguntan a Jesús, ¿cuándo te vimos nosotros así, Señor? ¿Cuándo te di yo comida? ¿Cuándo te di yo de beber? ¿Cuándo te visité? ¿Cuándo te vi en la cárcel? Eso es lo que están preguntando. Y respondió Jesús en el versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Está entendiendo? Amén. Fíjese que estos cristianos no eran indiferentes. Amén. Ellos, hermanos, veían la necesidad y actuaban. Pero fíjese lo que dice en el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes eran los de la izquierda? Los cabritos, ¿no? ¿Qué dice? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste.
Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Mire, hay una diferencia entre las ovejas de Cristo y los cabritos. Las ovejas del Señor no son indiferentes. Amén, hermanos. No son indiferentes. Alabado sea el Señor. Pero dice la Biblia que aquellos que son indiferentes, pues hermano, gloria al Señor, tienen consecuencias muy serias. Amén, hermanos. Fíjese usted hasta ahí que la indiferencia, hermanos, es el enemigo de aquel que quiere hacer la obra de Dios. Amén, hermanos. Decía en una ocasión, creo que era Spurgeon, que decía, si no sientes amor por las almas perdidas, ¿cómo vas a predicarles? Amén, hermano. Porque aún la evangelización nace del amor a las almas perdidas. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y si no hay eso, si eres indiferente, te da igual si se condenan, que se condenen, ¿no? Pero hermano, tiene que haber amor y no indiferencia. Alabado sea el Señor. Para eso es necesario el quebranto en nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Quiénes son efectivos verdaderamente en el servicio a Dios? Quienes han experimentado el quebranto. Fíjese usted que hay un patrón en la vida de muchos hombres de Dios que antes de ir a la misión, primero tuvieron que ser quebrantados. Vemos en primer lugar el caso de Isaías. ¿Se acuerda del profeta Isaías? Isaías, hermanos, de repente un día tiene una revelación del trono de la majestad de Dios y es ahí donde él es quebrantado. Isaías capítulo 6. Mire lo que dice la Biblia. Isaías, libro del profeta Isaías. Amén. Isaías, capítulo 6. Libro de Isaías. Capítulo 6. Escuche lo que dice la Biblia. Verso del 1 al 9. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mire lo que pasa con Isaías. Entonces dije, ¿qué dijo? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, mira cómo se consideraba Isaías, un hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló, dice el 6, hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano, ¿qué cosa tenía? Un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Y qué pasó en el 7? Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Fue quebrantado. Isaías asimismo se reconoció como un hombre inmundo de labios. Amén. Él, ¿por qué se consideró así? Porque ante la majestad de Dios vio quién realmente era Isaías. Y luego el Señor manda a uno de sus ángeles que tome un carbón encendido y con ese carbón encendido toque la boca
de Isaías. Isaías quizá experimentó dolor. Quizá experimentó Isaías asombro. Alabado sea el Señor. Pero luego de esto, de ese dolor, de ese reconocimiento, fíjese lo que dice el versículo 8. Después ¿de qué? Después de haber pasado ese proceso del carbón encendido y del reconocimiento de quién soy verdaderamente, dice el 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿qué decía el Señor? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, ¿qué dijo? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén, hermanos. ¿Qué tuvo que pasar en Isaías para que tuviera esa disposición? Tuvo que ser quebrantado primero. Porque Dios lo estaba preparando para un pueblo, para una misión. Mire lo que dice. Y dijo el verso 9, anda y di a este pueblo. ¿A dónde iba a ir Isaías? Gloria a Dios, a un pueblo. Y dice, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Dios lo estaba mandando, hermanos, a anunciar su palabra a Isaías. Pero antes de que Isaías vaya, primero tuvo que ser quebrantado. Amén. Otro caso que vemos en la Biblia es el caso de Jonás. Cuando Dios lo llama a Jonás y le dice, Jonás, ve a Nínive a predicar el juicio, y de repente Jonás dice, no, Señor, tengo mejores planes. Y se escapa y se toma, incluso dice que pagó para subirse a un barco y se va a Tarsis. Pero en medio del camino se presenta una turbulencia en el mar. No es algo, gloria al Señor, no es algo, digámoslo así, inusual que se presenten estas situaciones en el mar. Pero esta tormenta tenía mucho de inusual. En primer lugar, porque no se calmaba, era una tormenta brava que amenazaba con voltear la embarcadura. Entonces todos los hombres que están en el barco, preocupados, empiezan a clamar a sus dioses, porque la mayoría que estaban ahí eran paganos. Empiezan a clamar a sus dioses, como diciendo que alguno de nuestros dioses nos ayude. Y estaban empezando a clamar, pero ¿dónde estaba Jonás? Jonás estaba durmiendo abajo. Así como tú que a veces te duermes. A su nombre sea la gloria, hermano. Aleluya. Estaba abajo durmiendo, bien acomodado. Y de repente el capitán le dice, Jonás, levántate, clama a tu Dios, porque si no vamos a perecer aquí. Y Jonás empieza a clamar, pero antes de clamar, Jonás le dice, ya sé por qué es esta tormenta. Ya sé por qué está pasando esto. Dice, bótenme al mar y se va a solucionar esto. Y los hombres le dicen, uy, ¿estás loco, Jonás? ¿Cómo te vamos a botar al mar? Vas a hacer que sobre nuestra manos esté la sangre inocente. Y ahí Jonás le cuenta, no, lo que pasa es que yo estoy huyendo de Dios. Yo me estoy escapando, yo estoy siendo un desobediente a Dios. Entonces estos hombres dicen, bueno, si tú lo dices, normal, bueno. Lo agarraron a Jonás, pero antes de botarlo dijeron, Dios, sé testigo que nuestras manos son inocentes, están limpias de este hombre. Este hombre quiere lanzarse. Y lo botaron. Y cuando lo botaron, se calmó la tormenta. O sea, ahí el problema era Jonás. La desobediencia había traído la tormenta. Pero tan pronto Jonás piensa que se va a librar de Dios, ya había un pez con la boca abierta que lo estaba esperando a Jonás. Y cuando se lo traga a Jonás, Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese pez. Y el tiempo que estaba en ese lugar, Jonás pudo reflexionar mucho. Jonás pudo darse cuenta el costo de su desobediencia. Jonás hubiera preguntado, pienso yo, Jonás quizás hubiera dicho,
si le hubiera obedecido a Dios, me habría ahorrado todo esto. Ahora, mira, estoy en el vientre del pez. Probablemente de aquí ya no salga vivo. ¿Qué me costaba obedecerle a Dios? Y reflexionaba, hasta que en un momento dijo, hasta aquí. Empezó a clamar a Dios y le dijo, Señor, ahora sí voy a hacer lo que me has dicho. Y en ese momento como que al pez le dieron ganas de vomitar. Curiosamente, ¿no? Y lo escupe, justo lo escupe en Nínive. ¿Qué tuvo que pasar para que Jonás se acomodara a la voluntad de Dios? Tuvo que ser quebrantado. Tuvo que decirle no a su voluntad para decirle sí a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Pero aprendió a las malas. Pero antes de su misión tuvo que ser quebrantado. Dile al que está a tu costado, antes de la misión tienes que ser quebrantado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Es por eso, queridos hermanos, que el quebrantamiento no es solo vital para todo aquel que pretenda servir a Dios, porque es Dios quien nos capacita por medio de ese quebrantamiento. Amén, hermanos. Nehemías ni sabía lo que le esperaba. Pero fíjese, y esto es interesante, cuando vemos cómo obró el quebrantamiento en la vida de Nehemías. En primer lugar, el quebrantamiento lo llevó a la reflexión. Amén. La Biblia nos dice que Nehemías se sentó y lloró, y también que hizo, hermanos, guardó luto por varios días. Amén. Y eso, de alguna forma, salió a relucir el corazón que tenía este hombre. Nehemías no era un hombre indiferente. Amén, hermanos. Porque cuando escuchó la noticia de su pueblo, se lamentó. Si Dios te ha llamado a las misiones, si Dios te ha llamado a ser pastor, si Dios te ha llamado a una tarea a hacer en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tienes que, antes que nada, experimentar el quebranto, porque eso va a ver lo que hay en tu corazón. Muchas veces podemos decirle, sí, Señor, voy a hacer, y a medio camino rendirte. Y a medio camino salirte de esa voluntad. Y a medio camino, cuando veas el dolor, lo que te conlleva obedecer a Dios, digas, Señor, no, ya no. Y te salgas del camino en que estabas. A veces Dios ha llamado a muchos hombres y mujeres a las misiones. Pero esos hombres van a veces a las misiones con indiferencia. Y regresan tan pronto como vinieron, porque no han experimentado ese tiempo de reflexión donde sale a relucir su corazón. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria de Dios. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Oiga, el quebrantamiento en la vida de Nehemías lo llevó a la reflexión, a un tiempo privado con Dios. Dice la Biblia que guardó luto por muchos días, y durante ese tiempo sirvió para mostrar cómo era el corazón de este hombre. Hasta ahora me acuerdo el testimonio que escuché de una misionera. Una misionera que antes de ser misionera, ella tenía a su papá, que era misionero, y con su papá siempre iban a la India, porque su papá tenía encargado allá una obra, una misión. Y siempre cuando iba a la misión, su papá siempre se llevaba a su hija. Y la chica iba creciendo, conociendo ese ambiente. Y ella un día le preguntan y le dicen, oye, ¿tú no quisieras dedicarte a lo mismo que se dedica tu papá, que es misionero? Ella le dice, no, jamás quisiera ser misionera, le dice, jamás. ¿Y por qué? Porque cuando he ido a esos lugares he visto la pobreza, he visto la escasez, he visto lo duro, lo cruel de la vida ahí, y yo nunca quisiera ir a esos lugares. Ah, mira, le dice. De repente un día
ella va a la India, pero no para propósitos de misiones. Se va como de vacaciones, turismo. Y cuando ella está de lo más tranquila en su habitación, le tocan la puerta. Y era un hombre. Y le decían, señor, como era extranjera, le decían, señorita, ¿usted es doctora? Y decía, ¿por qué me pregunta eso, no? Y le decía, ¿usted es doctora? Así con urgencia, ¿usted es doctora? Y él no sabía qué responder. Y luego dice, le trae a su esposa que estaba embarazada. Atiéndala, por favor, a mi esposa. Y ella decía, pero yo no soy doctora. ¡Pum! Le cerró la puerta. Al poco rato viene otro hombre y le toca la puerta. ¿Usted es doctora? Y le dice, no sabía qué responder. Y otra vez le tumba la puerta en la cara. Ella no entendió. Pero a la mañana siguiente, ella recibió la noticia de que esas dos mujeres habían muerto. ¿Y qué pasó? Que todo ese día esa mujer no pudo estar tranquila. No pudo estar tranquila su conciencia. No pudo estar tranquila hasta el punto de que no podía comer. Esto lo llevó a un tiempo de reflexión, culpa. Y en esa reflexión, ¿sabes a lo que llegó ella? Que se metió a estudiar medicina. Se propuso, estudió medicina. Y con ese conocimiento volvió a la India y se dio cuenta que muchas de las mujeres mueren al momento del parto por las malas prácticas que se hacen. Ella descubrió a veces que es precaria la salud médica allá. Y ahora ella se dedicó no solamente a asistir a esos partos, sino también a capacitar a otras mujeres, enseñarles. Y con el tiempo fundó un hospital muy grande, allá en la India, y es una misionera. Quiero que sepan, hermanos, que el quebrantamiento nos lleva a conocer nuestro corazón. Usted quizás quiera orar o ir a las cárceles, quiera ir a un hospital, usted quizás quiera ir a las calles, pero yo le digo algo de corazón, antes de ir, Dios va a quebrantarte para que puedas no solamente hacer una oración de compromiso, porque hay algo que el hombre detecta cuando uno está siendo verdadero y cuando uno está aparentando. Amén, hermano. Porque cuando tú vas a orar por un enfermo, cuando tú vas a orar por el enfermo, tú vas a orar con un corazón que no solamente busca su recuperación, sino también busca si el hombre no ha recibido a Cristo. Amén. Un corazón que no es compasivo, un corazón que no ha sido quebrantado, es un corazón orgulloso. Por eso el quebrantamiento nos lleva a la reflexión, nos lleva a ver qué hay en nuestro corazón, cuáles son nuestros motivos, por qué realmente queremos hacer tal cosa. Queremos hacerlo por reconocimiento, por fama o por amor a nuestro prójimo. Amén, hermanos. El quebrantamiento en la vida de Nehemías lo llevó a la reflexión. Pero no solo eso, el quebrantamiento en la vida de Nehemías también lo llevó al ayuno. Amén. El quebrantamiento, esa noticia tan destructiva, llevó a este hombre al ayuno. Fíjese, Nehemías llevó su dolor y su carga a Dios en ayuno. ¿Y por qué al ayuno? Porque el ayuno es una preparación espiritual. Es donde uno se dedica neta y específicamente a buscar a Dios.
A su nombre sea la gloria. Alabado sea el Señor. El quebrantamiento en la vida de Nehemías lo llevó al ayuno. Pero no solo eso. El quebrantamiento en su vida lo llevó a la oración y a la intercesión. Amén, hermanos. Y en la oración que hizo Nehemías es donde él buscó la dirección de parte de Dios. Nehemías no quiso ser movido por su propio corazón. Él buscó la dirección de parte de Dios. Señor, tú me has llamado a hacer algo. Pero antes de eso dice que él se afligió, quebrantó su corazón. Se humilló y buscó la dirección de parte de Dios y pidió también al Señor éxito para la tarea a la cual lo estaba encomendando. Porque Nehemías, ¿a qué se dedicaba? ¿Cuál era el oficio de Nehemías? Copero. O sea que estaba cerca del rey. Y Nehemías se quebrantó, ayunó, oró, intercedió por su pueblo, confesó los pecados de su pueblo y los suyos también. Y fue ahí donde Nehemías le dice a Dios, dame éxito y gracia para con el rey. O sea, Nehemías tenía un anhelo en su corazón. ¿Tú tienes un anhelo en tu corazón de servirle a Dios? Quizás Dios te está llamando a las misiones. Quizás Dios te está llamando a las calles. Quizás Dios te está llamando a ir a predicar a las cárceles. Quizás Dios te está llamando, alabado sea el Señor, aleluya, a ir, gloria a Dios, a evangelizar a los hospitales. Antes de todo eso, el quebrantamiento es necesario. Es necesario para que verdaderamente, hermanos, podamos hacer la obra de Dios. A pesar de que no tengamos, hermanos, buenos resultados, pero el que ha sido quebrantado es primeramente, hermanos, humillado su corazón, humillado su orgullo. Es aquel hombre que dice, no haré mi voluntad, no saldré del camino si algo falla, estaré perseverando hasta el último día que tenga en esta tierra. A su nombre sea la gloria. Porque cuando has sido quebrantado delante de la presencia de Dios, vas a entender la vida del apóstol Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús en Damasco. ¿Qué pasó luego de ese encuentro? Se quedó ciego. Fue humillado. El hombre imponente con tantos conocimientos y con ira, de repente se encontró ciego. Dependía de los demás. Fue humillado. No solo eso, dice que ayunó. Se privó de alimentos, se privó de bebidas. Él buscaba una respuesta. ¿Qué me pasó? Pero fue ahí donde el Señor mandó a su discípulo Ananías y le dijo, hermano Saulo. Qué palabra tan hermosa, hermano. Hermano Saulo. Está diciendo el hermano al que había prácticamente perseguido y el que capturaba a su pueblo. Y ahora le dice, hermano Saulo, el Señor me ha enviado para decirte que ahora estás comisionado para llevar su palabra. Y no solo eso, sino que me ha mandado a ponerte la mano y que sea devuelta tu vista. Primero tuvo que pasar el quebrantamiento para recién servir. Amén, hermano. ¿Cuántas veces tú has querido servir a Dios? ¿Cuántas veces tú has querido servir a Dios? Pero cuando has querido servir a Dios, de repente ha venido una prueba. Y uno dice, Señor, ¿y por qué? Sácame de aquí, Señor, no quiero. Y no has entendido que esa era tu preparación para que el Señor te envíe. Porque cuando tú has pasado una enfermedad, tú vas a sentir lo que el enfermo siente en esa camilla. Porque cuando tú has pasado, hermano, una vida en prueba, tú vas a saber lo que esa persona está pasando, alabado sea el Señor. Pero si tú no has pasado por nada, ¿cómo le vas a hablar de esperanza, de sanidad? Cuando tú has experimentado eso en tu vida,
Cuando tú, hermano, le vas a hablar a alguien, oye, mira, a mí no me han contado que Dios restauró a mi familia. Yo lo sé, el Señor ha hecho una obra poderosa en mi vida. A su nombre. A su nombre. Dios no quiere que solamente seamos divulgadores de información. Quiere que seamos hombres quebrantados, que amemos la obra con pasión, su misión con pasión, que tengamos compasión por el perdido. Amén, hermano. Porque el mundo ya está lleno de gente que sabe demasiado. Pero lo que el Señor está buscando es gente quebrantada, gente noble, gente que le haya dicho a Dios, Señor, si esto es necesario para mí, hazlo, pero quiero serte útil en tu obra. Amén, hermanos. Póngase de pie. Gloria al Señor.